Bueno, entonces tenemos aquí algunos de los elementos, el vértice, el eje de simetría y la concavidad. Ya están marcados el vértice, el punto 3, 4, el eje de simetría, la recta X igual a 3, y la concavidad dijimos que era negativa, las ramas van hacia abajo. Luego tenemos las intersecciones con el eje X. Recuerden que estas intersecciones puede que se den en dos puntos, en un solo punto o en ningún punto. ¿Sí? Si la parábola estuviera por encima del eje X, no va a tener intersección con dicho eje. Bueno, en ese caso nosotros lo habíamos determinado, ¿se acuerdan? A la variable y o f de x la igualábamos a 0 y nos quedaba una ecuación donde solamente aparecía la variable x. Despejábamos x de esa ecuación y nos dio como resultado estos dos valores, x1 igual a 1, x2 igual a 5. ¿Sí? Entonces, la parábola va a cortar al eje x en 1 y en 5. Esos puntos tienen coordenada 1, 0, o sea, en y le corresponde el 0, y 5, 0. En y le corresponde 0. Si marcamos esos puntitos, el x1 y el x2, tenemos el punto P1 y P2. ¿Sí? X1 y X2 son valores. En cambio, P1 y P2 son puntos, por eso ahí quedan remarcados. ¿Sí? Recuerden que siempre los puntos tienen dos coordenadas, una en X y otra en Y. Es la ubicación de ese punto en este plano. Luego, la intersección con el eje Y, ¿cómo la determinamos? A la variable X la reemplazamos por 0. ¿Sí? En la ecuación, en la expresión de la función, X es sustituida por 0. Entonces nos queda que el valor de Y en ese caso, realizando los cálculos, es igual a menos 5. Por lo tanto, el punto de intersección era el punto 0 en X y menos 5 en Y. ¿Sí? Fíjense en que con esos puntos uno ya puede advertir cómo son las ramas de la parábola que representa la función. Posiblemente no sea necesario marcar el punto simétrico, el punto Q, ¿sí? Es decir, el punto que está a la misma distancia de esta recta, que es el eje de simetría, pero del otro lado. Si este está a 3 unidades, se puede ver aquí en la cuadrícula, 1, 2, 3 unidades, entonces su simétrico va a estar en la misma línea horizontal a 3 unidades y al otro lado de esta recta. ¿Está bien? Entonces, si marcamos eso, ahí ustedes lo pueden ver bien, chicos. Fíjense. Sí. Bien, fíjense que ahí está marcado el punto Q', que es un punto auxiliar. Por ahí cuando uno realiza la gráfica a mano, se van ubicando con esto, ¿ves? De este lado marcan esto, trazan esa parte de la curva. Pero de este lado, como solamente tienen este puntito, entonces continuar, posiblemente la mano se les vaya para cualquier lado, ¿sí? Y no quede una curva simétrica. Por eso es que nos ayudamos de un punto simétrico del punto Q. ¿Sí? Es solamente para que quede una gráfica más prolija y mucho más aproximada a la que realmente es. ¿Sí? Después teníamos la imagen, que recuerden, la imagen eran los valores que tomaba la variable independiente. ¿Y eso de qué dependía? Dependía de si la función tenía un máximo o un mínimo. En este caso, fíjense en los valores que va tomando f de x, ¿sí? Van desde, como tiene un máximo, el máximo valor que va a tomar va a ser 4. Todos los otros van a ser menores que él, ¿sí? Por eso decimos, va desde el y vértice a menos infinito. Es porque la función tiene un máximo en este caso. Es decir, desde 4, que era el y vértice, a menos infinito. Si eso lo remarcamos, sería esa semirrecta, ¿no? No es el eje completo, es desde el 4 al menos infinito. Es una semirrecta. Mientras que el dominio, para las funciones cuadráticas que nosotros vamos a estudiar en quinto año, siempre va a ser el conjunto de los números reales. ¿Sí?
Allí está marcada la recta verde, lo que representa el dominio, que es todo el eje X. Todos los números reales forman parte del dominio de la función f. ¿Sí? Bien. Y creo que hasta aquí había llegado la clase pasada porque tenía que dejar el aula. Así que hasta ahí les expliqué. Bueno, también les había comentado que las funciones cuadráticas se pueden expresar de distintas maneras. O sea, es una expresión que la va a representar, pero no más que eso, ¿sí? La manera en la que vamos a escribir a esa función. Entonces, una de esas formas de expresarla se llama forma factorizada, ¿sí? La forma factorizada, ya vimos una. La primera expresión que nosotros hemos visto es la forma canónica. Recuerden que la forma canónica era, a ver, voy a ver si aquí puedo... La forma canónica, recuerden, a ver si es que lo escribo aquí, era I igual a por X menos X vértice todo esto al cuadrado más el Y vértice. ¿Está bien? Poner Y o F de X es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta variable f de x o esta variable y son iguales, así que puedo escribir f de x igual a por x menos y vértice al cuadrado más, perdón, x vértice al cuadrado más y vértice, o y igual, bueno, lo mismo. ¿Queda claro? Esta manera de expresar a la función cuadrática se llamaba forma canónica. ¿Sí? Pero no es la única manera de expresarlo. De hecho, yo la vez pasada les hacía ver que el número 6 se puede expresar de distintas maneras y sigue siendo el mismo número 6. ¿Está bien? No porque yo lo escriba de una manera diferente va a dejar de ser tal número. En este caso también, por más que yo a la función la escriba de una manera distinta, siempre se trata de la misma función. Y nosotros estamos trabajando con ese ejemplo que recién hicimos un repaso de lo que habíamos hecho en la clase pasada. Entonces dice, ¿cómo se expresa en forma factorizada? Bueno, en este caso se hace el producto de factores. Fíjense, por un lado tenemos el A, que es el mismo A que teníamos en la forma canónica, es el mismo número, el que determinaba, entre otras cosas, la concavidad, si tenía máximo o mínimo, ¿sí? Ese numerito es el mismo. Y luego ponemos x menos x1 por x menos x2, ¿sí? ¿Quién es x1 y x2? Bueno, x1 y x2 son las intersecciones de la parábola con el eje x. ¿Queda claro? Esos numeritos que nosotros determinábamos resolviendo la ecuación, el x1 y el x2, son los que aparecen en la forma factorizada. Entonces, miren qué es lo que nosotros necesitamos tener para poder expresarlo en forma factorizada. Necesito tener el valor de A, el valor de x1 y el valor de x2. Y recuerden que siempre es x menos tal número, x menos tal otro. ¿Sí? Entonces, aquí yo anoté esos valores. El A de nuestro ejemplo era menos 1. El x1 era 1 y el x2 es 5. Entonces, si reemplazamos cada uno de estos numeritos en esta expresión, en este tipo de expresión, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, reemplazo allí y nos queda A sustituyo por menos 1, x1 sustituyo por 1 y x2 lo sustituyo por 5. ¿Sí? Entonces, perdón. Por lo tanto, esta sería la forma factorizada de nuestra función. ¿Queda claro? Es solo una manera de expresar. Por ahí ustedes
preguntan, en general los alumnos preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? No, no tienen que hacer nada. Es solamente dejar a la función expresada en esa forma. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos importantes que nosotros tenemos proporcionado en esta forma de expresar? Bueno, el A, como les decía, y las intersecciones con los ejes. Si la función está expresada de esta manera, yo inmediatamente sé por dónde pasa la parábola, dónde corta esa parábola al eje X. ¿Sí? Mientras que si está expresada en forma canónica, cuando está expresada en forma canónica tenemos el dato, el A, que es el que determina la concavidad, y las coordenadas del vértice. ¿Sí? ¿Dónde está el punto máximo o el punto mínimo? ¿Sí? Y luego la forma polinómica es esta otra, que yo siempre la dejo para el último porque digo que es la que menos información proporciona, ¿sí? Por lo menos por cómo nosotros la estamos estudiando. Fíjense en que nuevamente aparece el A, que es el mismo que aparecía en las expresiones anteriores, y dice ax cuadrado más b por x más c. ¿Sí? A, B y C son números reales y se denominan coeficientes. El A es un número, el que está multiplicando a x al cuadrado. A veces solamente aparece x al cuadrado. Bueno, en ese caso el A es el número 1. ¿Sí? Cuando no vemos ningún número delante, por ejemplo, si yo tuviera la función y igual a x al cuadrado más 2x menos 3, en este caso ustedes dirán, bueno, pero ¿quién es el A? El número, siempre A es el número que multiplica x al cuadrado. ¿Qué número está multiplicando aquí a x al cuadrado? Es un 1. Ha sido omitido porque nosotros sabemos que multiplicar por 1 da lo mismo, da el mismo número, ¿cierto? Bien. Y vamos a contemplar en esas expresiones el signo del número. Entonces aquí, por ejemplo, el A sería igual a 1, el B sería igual, es el número que multiplica a X, con su signo. Entonces, en este caso es el 2, positivo. Y el C es el término que está solito, nosotros le decimos término independiente porque no depende de X. Entonces, ese número en este caso es el menos 3. Entonces escribimos menos 3. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo hago para a la función que yo tenía? Uy, hay alguien aquí. A la función que yo tenía, que era f de x igual a menos x menos 3 al cuadrado más 4. Este era el x vértice y este era el y vértice. Aquí tenemos una función expresada en forma canónica. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para pasarla a la forma polinómica? Para que quede de esta manera, lo único que hay que hacer es desarrollar esta expresión. ¿Sí? En esta expresión hay distintas operaciones. Por ejemplo, está x menos 3 al cuadrado, así que aquí hay que desarrollar un cuadrado. Hay un signo menos que está afectando a eso, y luego debemos sumarle 4. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? ¿En qué orden se van haciendo esas operaciones? Primero yo tengo que saber siempre que es importante separar en términos, ¿sí? Y en cada uno de los términos las operaciones tienen prioridad. Acá tenemos una potencia y una multiplicación, porque este signo menos está multiplicando a todo esto. ¿Quién tiene prioridad en ese caso? Bueno, la prioridad de las operaciones es primero las raíces y las potencias. ¿Sí? Luego multiplicaciones y divisiones. Y recién sumas y restas. ¿Sí? Entonces aquí yo no puedo multiplicar primero el signo menos. Primero tengo que determinar esta potencia. Y ojo, porque acá cuando algo está elevado al cuadrado no es que voy a distribuir para cada término. No puedo decir x al cuadrado menos 3 al cuadrado. No es distributiva la potencia para las sumas y restas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Tengo la expresión
Y lo que debemos hacer cuando uno dice algo elevado al cuadrado, ¿sí? En ese caso eso significa que la base, en este caso, todo esto forma parte de la base. Se multiplica tantas veces como diga este numerito por sí mismo. En este caso dice 2, por lo tanto la base, x menos 3, tengo que multiplicarla 2 veces por sí misma. ¿Sí? Por eso aquí aparece x menos 3 por x menos 3. Eso es lo correcto hacer, no distribuir la potencia, ¿sí? No poner x cuadrado menos 3 al cuadrado, porque ya van a ver que cuando desarrollemos esto, resultaría algo totalmente distinto a distribuir aquí el cuadrado. Eso es lo correcto hacer, y en el caso que lo hagan, mi respeto. Bueno, veamos. Ahora vamos a, aquí un detalle es que este signo menos queda fuera. Entonces yo por eso he puesto el corchete para multiplicar estas dos expresiones. ¿Sí? Ahí. Bien. Y una vez que tengo, luego voy a aplicar la propiedad distributiva, voy a decir x por x, x al cuadrado. O sea, esto, me está escribiendo, a ver, así, x por x por menos 3 y luego así. ¿Queda claro? Bueno, si hacemos eso, fíjense, primero multiplico el signo, este tiene signo positivo, más por más es más, x por x es x al cuadrado. Más por menos es menos, x por 3 es 3x. Menos por más es menos, 3 por x, 3x. Menos por menos es más, 3 por 3 es 9. ¿Sí? Y de todo eso queda entre corchetes, está multiplicado por un signo menos y además tenemos que sumarle el 4. ¿Sí? Aquí en este corchete, a ver, voy a correr aquí el chat, porque si no, no lo puedo ver. En lo que está entre corchete, fíjense en que hay términos que son semejantes. ¿Cuándo términos son semejantes? Bueno, cuando la variable en ese caso tiene el mismo exponente. Por ejemplo, no hay ningún otro término aparte de este que tenga x elevado al cuadrado. Este es el único. Aquí tengo términos con x. Aquí tengo un término con x. Estos dos términos son semejantes, entonces los puedo operar entre sí. ¿Sí? No podría operarlo con este, porque este está elevado al cuadrado. ¿Se ve? Y este es un término independiente, no lo puedo operar tampoco con ninguno de los otros. Entonces, si sumamos estos dos, bueno, en este caso es menos 3x, eso es menos 6x. ¿Sí? Entonces nos queda, en definitiva, el signo menos sigue fuera del corchete, estoy trabajando con lo que está entre corchetes. X al cuadrado menos 6x más 9, y fuera del corchete tenemos más 4. Ahora sí podemos distribuir este signo para todos los términos que están entre corchetes, es decir, lo distribuyo para ese y para ese otro. ¿Sí? Entonces nos queda menos por más, menos x al cuadrado, menos por menos más 6x, menos por más menos 9, y aquí tenemos más 4. Y en esta expresión, otra vez puedo sumar los que sean semejantes, por ejemplo, este término y este otro. Menos 9 más 4, perdón, es menos 5. Entonces nos queda la expresión x cuadrado menos x cuadrado más 6x menos 5. Fíjense en que queda lo que nosotros teníamos en la forma polinómica. Tres términos. Un término que tiene la variable elevada al cuadrado, un término que tiene la variable elevada a la 1, sería aquí x, y un término independiente. Eso es lo que logramos hacer nosotros aquí. ¿Se ve? Entonces tendríamos que determinar quién es A. A es el número que multiplica a x al cuadrado. En nuestro caso, ese número aparece un signo menos. ¿Qué número sería? El A.
chicos? -1. -1, muy bien. ¿Sí? Que es el mismo que ya conocíamos nosotros del ejemplo. Acá está, miren, ese signo menos que aparece en la forma canónica es el A, es el -1. ¿Sí? Uy. Bueno, entonces podríamos poner aquí que el A para esa forma es el -1, el B es el que multiplica a X, en nuestro caso es 6, y por último tenemos el C, que sería el -5. ¿Se ve? Esos serían los parámetros. Ojo que A, B y C son números reales, no pueden aparecer multiplicados por alguna X. ¿Mm? Bien. Bueno, ahí está lo que estaba diciendo. Uy. Que A es igual a -1, B es igual a 6 y C es igual a -5. Bueno. Por lo tanto, tenemos esto como resumen. Tenemos una función cuadrática que al principio estaba escrita en forma canónica. ¿Sí? En la forma canónica, que es esta, allí teníamos el parámetro A, sabemos que es igual, vendría a ser este, el -1. El X vértice era este, ¿no? Ese era el X vértice. En este caso es 3, porque es X menos X vértice. Así que el número que está después del signo menos es el 3. Y el Y vértice es igual a 4, que vendría a ser este otro. ¿Está bien? En la forma factorizada, ¿qué datos tenemos proporcionados? Por un lado tenemos el A, que es igual al -1, siempre, para este ejemplo. El X1, que era uno de estos, ese era el X1, y este otro era el X2. Entonces, el X1 es igual a 1, el X2 es igual a 5. Y finalmente en la forma polinómica tenemos que A es igual a -1, el B es igual a 6, perdón, y el C es igual a -5. ¿Sí? Cada una de estas expresiones proporcionan informaciones diferentes. Esta las coordenadas del vértice, esta las intersecciones con los ejes, y esta, según lo que nosotros hemos estudiado, no nos proporciona demasiada información más que el del parámetro A, que nos permite predecir si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, si tiene máximo o tiene mínimo, pero nada más que eso. ¿Queda claro? Bueno, y en general, esas son las 3 maneras de expresar a una función cuadrática. Se trata de la misma función, nada más que escrita de una forma distinta. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo donde estudiamos, hacemos el mismo análisis que hicimos la clase pasada, pero con una función que está escrita en forma polinómica. Y ustedes aquí se van a dar cuenta que es mucho más complicado, digo yo complicado porque se requieren de algunas fórmulas para determinar algunos de estos elementos, que la forma canónica. ¿Sí? En la forma canónica la vez pasada hemos hecho el análisis y no hemos requerido de fórmulas para poder analizar, para poder determinar el vértice, el eje de simetría, la concavidad, las intersecciones con los ejes, el dominio y la imagen. Bueno, entonces tenemos, está escrita en forma polinómica, aquí se puede ver, fíjense, el A, si la comparamos con la forma general, aquí el A sería igual a 2, no quedó pintado, el B sería igual a 4 y el C sería igual a -6. ¿Sí? Entonces, esa información la vamos sacando directamente de aquí de la expresión. Miren, tenemos un A
que es positivo. Así que ya sabemos que va a ser una parábola que se va a abrir hacia arriba, sus ramas van a ir hacia arriba. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver los distintos elementos. Y yo en esta ocasión, miren, la consigna aquí dice, los elementos que podemos determinar para poder graficarlas son vértice, eje de simetría, concavidad, intersecciones, dominio e imagen. En ese orden la analizamos la vez pasada, pero en este caso, como está escrita en forma polinómica, yo para mostrarles las fórmulas que necesitamos, voy a empezar con la intersección con el eje X. ¿Importa el orden en el que voy analizando? No importa, yo solamente lo hago a los fines de ir presentándoles las distintas fórmulas que vamos a utilizar. ¿Cómo se hacía para encontrar la intersección con el eje X? Bueno, esa intersección la obteníamos si f de x se reemplazaba por 0, ¿sí? O si y se sustituye por 0, ¿sí? Entonces, donde dice f de x, tengo que poner un 0. Y nos queda una ecuación, ¿sí? Una ecuación en la variable x, es la única variable que aparece. ¿Cómo se resuelve esa ecuación? Cuando estaba escrita en forma canónica, nosotros pudimos hacer un despeje. Si yo aquí quisiera expresarla en forma canónica, ¿qué es lo que pasaría? Perdón, si yo quisiera aquí despejar, ya estoy hablando mal acá. Si yo quisiera despejar x de esta ecuación, primero estos términos no se pueden sumar entre sí. Así que por más que los deje en uno de los miembros, no voy a poder hacer nada porque entre sí no se pueden operar. Este 6 tal vez pasaría al otro miembro, pero no se puede avanzar demasiado en esta expresión, por lo menos con las herramientas que nosotros tenemos hasta el momento. ¿Sí? ¿Cómo se hace entonces para encontrar las soluciones de esta ecuación? Recuerden que la solución de una ecuación son aquellos valores de x que cuando yo lo sustituyo allí, verifican la igualdad. Es decir, un valor de x que al sustituir y al operar y al realizar las operaciones que están por aquí, todo eso tiene que ser igual a 0. ¿Quiénes son esos números? Eso es lo que nos preguntamos cuando tenemos una ecuación. ¿Quiénes son esos números? Bueno, si está escrita en forma polinómica, la fórmula que nos permite encontrar las soluciones de esta ecuación cuadrática es esta. Fíjense que es una fórmula bastante grande. Dice menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso dividido 2 por a. Es una forma bastante grande porque aparte tiene varias operaciones. Pero ¿quiénes intervienen en esta fórmula? Intervienen el A, el B y el C, es decir, estos numeritos. Lo que yo debo hacer es sustituir estos números, el A, el B y el C, en esta expresión, en esa fórmula. ¿Y qué es lo que voy a obtener allí? El valor de x1 y de x2. Algunas veces esta ecuación va a tener dos soluciones, y ese va a ser el caso en el que la parábola corte al eje X en dos puntitos. Otras veces esa ecuación va a tener una sola solución y ese va a ser el caso donde corte en un solo puntito al eje X. Y en otro caso no va a tener ninguna solución y ese va a ser el caso en el que la parábola no corte al eje X. Entonces nos tenemos que entender que de esta fórmula yo puedo obtener dos valores, un solo valor o ningún valor. Y eso ya me va a dar indicio de en cuál de estas situaciones está. Entonces hago la sustitución. Sustituyo, fíjese, como si fuera una maquinita. Pongo el signo menos y recién sustituyo por B.
Entonces pongo el signo menos y hago la sustitución de b. Y hago esa aclaración, chicos, porque algunas veces el b es un número negativo. Entonces ustedes se olvidan del signo negativo, ya lo hacen de cuenta que es ese, ¿está bien? Y ya está. No, si fuera, por ejemplo, si el b fuera igual a menos 2, en este caso yo tendría que poner menos y entre paréntesis sustituirlo al b, que es el menos 2. ¿Sí? Entonces va a quedar menos por menos más. ¿Me explicó? Hay que tener mucho cuidado con los signos. Lo mismo aquí, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado. Como el b aquí es positivo, nos queda 4 al cuadrado. Si fuera negativo, pongo entre paréntesis el valor de b y lo elevo al cuadrado. Seguro el resultado va a dar positivo. ¿Sí? Menos 2 por a, menos 4 por a por c. Entonces pongo menos 4 por a, que era igual a 2, y por c, que es menos 6. Siempre que hagamos la multiplicación por un número negativo, a ese número negativo lo ponemos entre paréntesis. ¿Queda claro? Bien, entonces ahora lo que nos queda hacer es realizar esas operaciones. Fíjense en que aquí, en lo que está en la raíz, tenemos el 4 al cuadrado, esa operación la podemos ir haciendo, y después este producto también se puede ir realizando. ¿Sí? Entonces nos queda 4 al cuadrado es 16, esto lo dejo, menos 4 más menos, raíz cuadrada de 16, y aquí multiplicamos, menos por más es menos, y por menos es más. 4 por 2 es 8, y 8 por 6, 48. ¿Sí? Y luego, en el paso siguiente, voy a tener que sumar estos dos números, 16 más 48, que es 64. Bueno, acá en el denominador quedaba 2 por 2, es 4. ¿Sí? Fíjense en que la línea de la fracción abarca todo, ¿no? Todo está abarcado por esa línea de la fracción. Entonces, vamos realizando las operaciones, menos 4 más menos la raíz de 64. ¿Cuánto es la raíz de 64? Chicos, ¿cuánto sería raíz de 64? 8, profe. Muy bien, ¿sí? Entonces nos queda menos 4 más menos 8 sobre 4. Y aquí tenemos las dos posibilidades que también se presentó en el ejemplo de la clase pasada, donde teníamos dos valores para x, ¿sí? Fíjense en que uno de ellos lo vamos a obtener considerando el signo positivo para el 8 y el otro considerando el signo negativo. Entonces aquí se abre en dos opciones. Por un lado, el x1 será el menos 4 más 8 sobre 4. Y el x2 será el menos 4 menos 8 sobre 4. ¿Me explicó? Estas dos opciones vienen de allí. Hacemos la operación, 8 menos 4 es 4, y 4 dividido 4 es 1. Mientras que en este otro tenemos menos 4 menos 8, eso es menos 12 sobre 4. Menos por más, o menos dividido más es menos, 12 dividido 4 es 3. Entonces, ¿dónde va a cortar la parábola al eje X? Lo cortará en 1 y en menos 3. Entonces estamos de estas tres opciones, estaríamos en esta, ¿no? En 1 y en menos 3. ¿Sí? Esos serán los puntos de corte de nuestra parábola. Por lo tanto, los puntos, recuerden que los puntos tienen que tener las dos coordenadas, la coordenada de X y de Y. En X vale 1 y en Y habíamos dicho que valía 0. ¿Sí? Y el otro punto, el P sub 2, será el menos 3, 0. ¿Está bien? Bien, avanzamos. La intersección con el eje Y. Recuerden que la intersección con el eje Y se realiza
sustituyendo x por 0. Aquí x se iguala a 0 y se sustituye en la expresión. Entonces, eso sería calcular f de 0 en definitiva, ¿no? En lugar de poner x, ponemos 0. Y allí van cayendo esos numeritos. F de 0 será 2 por 0 al cuadrado más 4 por 0 menos 6. Bueno, 0 al cuadrado es 0 y multiplicado por 2 es 0. Así que esto se hace 0. 4 por 0 es 0. Por eso queda 0 más 0 menos 6, que es menos 6. Fíjense en que esta intersección, la intersección con el eje Y, va a coincidir con el C de la forma polinómica. Es el mismo número. ¿Se ve? Así que esa es una de las informaciones que ahora sabemos, tenemos en la forma polinómica. La intersección con el eje Y. ¿Sí? Miren, la función estaba escrita así. F de x igual a 2x al cuadrado más 4x menos 6. Y este numerito que era el C, ahora sabemos que es la intersección con el eje Y. Bien. Y si escribimos el punto de intersección, ya sabemos que corta el eje Y en menos 6, pero escrito como un punto sería la coordenada en X y en Y. En X vale 0, en Y menos 6. Luego pasamos al vértice. El vértice es este punto que tiene una coordenada en X y en Y. ¿Y cómo se calcula? Bueno, ¿de qué manera vamos a calcular el X vértice? Tenemos dos fórmulas distintas para calcular ese numerito. Es el mismo número, pero puedo llegar a ese número por dos caminos distintos. Ustedes eligen si seleccionar este o este otro. Fíjense en que en este dice x1 más x2 sobre 2. ¿Quiénes eran x1 y x2? Las intersecciones con el eje, las intersecciones de la parábola con el eje X. ¿Era así o no? Ese era el X1 y el X2. ¿Cuál es la razón de esta fórmula? De esta no le vamos a encontrar mucha vuelta a esa formulita, pero a esta sí, miren. Como estos dos puntos son puntos simétricos, ¿sí? Eso significa que están a la misma distancia del eje de simetría. ¿Sí o no? ¿Y quién está justo al medio entre los dos? Allí está el X vértice. Está justo al medio entre los dos. Este y este otro se encuentran a la misma distancia del eje. Y el eje pasaba por el X vértice. ¿Sí? Entonces, para encontrar ese número, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos estos dos y lo dividimos por 2. Y allí voy a obtener el número que está justo al medio. ¿Sí? Por eso yo empecé con las intersecciones con el eje X, este análisis. Y la otra formulita dice, bueno, sustituya B y A en esta fórmula. Dice, menos B sobre 2 por A. ¿Está bien? Y la deducción de esta fórmula ya tendríamos que hacerla a partir de esa fórmula grande, que no vale la pena hacerlo en este curso. ¿Sí? Bueno, y el Y vértice, ¿cómo se obtiene? Bueno, para obtenerlo es necesario primero haber determinado el X vértice. Y una vez que tienen este número, encuentran el F del X vértice, es decir, en la función van a sustituir por el valor de XB. Y el resultado que obtenga va a ser el IB. Veamos en nuestro ejemplo. Si utilizamos la fórmula, no sé por qué aquí apareció así, la fórmula X1, la primera, digamos, esta, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sustituir solamente. X1, uno de los
de los valores era el 1 y el otro era el menos 3. ¿Sí? Bueno, aquí más por menos es menos, 1 menos 3 es menos 2, menos por más es menos, y 2 dividido 2 es 1. Así que el X vértice ya sabemos que es igual a menos 1. Y miren que tiene sentido, ¿no? Porque nosotros habíamos encontrado que uno de ellos era el 1, el otro era el menos 3. ¿Quién está justo al medio entre estos dos? Bueno, ahora sabemos que es el menos 1. Del menos 1 al 3 tenemos 2 unidades, del menos 1 al 1 tenemos 2 unidades. ¿Sí? Y si utilizáramos la otra fórmula, tendríamos que obtener el mismo número, ¿no? El menos 1. Fíjense, si ahora lo sustituyo en esta otra formulita, el B era igual a 4 y el A era igual a 2. Entonces nos queda 4, 2 por 2 es 4. Entonces 4 sobre 4 es 1 y con este signo menos delante queda menos 1. Son iguales. ¿Sí? Y el I vértice, decíamos, lo puedo obtener sustituyendo el X vértice en la función. Entonces, en lugar de poner X, voy a poner el valor de X vértice. ¿Sí? El menos 1. ¿Sí, chicos? Entonces aparece 2 por X vértice al cuadrado más 4 por X vértice menos 6. Menos 1 al cuadrado aquí nuevamente. Es importante tener separados los términos y en la prioridad de las operaciones es primero la potencia. ¿Sí? Menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 es 1 positivo. ¿Sí? Y recién hago el producto. Lo mismo aquí. Más, aquí es solo una multiplicación. Más por menos es menos. 4 por 1, 4. Y menos 6. 2 por 1, 2. Y tenemos 2 menos 4 es menos 2. Y menos 2 menos 6 es menos 8. O sea que nuestro vértice, el X vértice es menos 1 y el Y vértice es igual a menos 8. ¿Queda claro? Allí está. Menos 1, menos 8. Y luego, si ya sabemos quién es el X vértice, puedo determinar también el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría es la recta que pasa por, si tenemos una parábola de esa manera, el eje de simetría, ¿sí?, es la recta que pasa por el vértice. Pero al eje X particularmente lo atraviesa en X vértice. Por eso su ecuación es X igual a X vértice. Entonces aquí nos quedaría X igual a menos 1. ¿Está bien? Y la concavidad, recuerden que siempre depende de A. Uy, yo aquí puse 1, perdón. Y era el A, recuerden que era igual a 2, ¿no? Ahí me equivoqué. Era igual a 2. Entonces, si A es igual a 2, 2 es un número positivo, por lo tanto, la parábola tiene concavidad positiva. Y eso significa que las ramas de esa parábola se abren hacia arriba. Dominio. Dijimos que para todas las funciones que vamos a estudiar, el dominio es el conjunto de los números reales. Son los valores que puede tomar la variable X. Todos los reales. Mientras que la imagen dependía si la función tenía máximo o mínimo, ¿no? Cuando, aquí otra vez metí la pata, es 2. En este caso, como tiene las ramas que van hacia arriba, entonces tiene un mínimo. Por lo tanto, la imagen va a ir desde el Y vértice al más infinito. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cómo queda en la gráfica. Entonces tenemos, haciendo un resumen de todo lo que analizamos. Intersección con el eje X era X1 es 1 y X2 es menos 3. Marco esos puntitos
el P1 y el P2. ¿Sí? La intersección con el eje Y es el punto 0, menos 6. Ubico el punto 0 en X menos 6 en Y. Y fíjense en que inmediatamente marque su simétrico. ¿Está bien? El X vértice es el 1 menos 8, es decir, menos 1 en X, menos 8 en Y. Donde se cortan esas dos líneas, la vertical y la horizontal, tenemos el vértice de nuestra parábola. Fíjense en que aquí el simétrico del Q se encuentra a la misma distancia que Q. El eje de simetría, marco la recta, X igual a menos 1, la recta vertical que pasa por menos 1. La concavidad ya sabíamos que era positiva, así que las ramas van hacia arriba, y con esto creo que ya tenemos lo suficiente como para hacer el trazado de esa curva. Y miren qué linda que queda. ¿Sí? Luego teníamos la imagen. La imagen, como la función aquí tiene un mínimo, van a ir desde menos 8 hacia arriba, ¿no? Miren cómo ahí queda marcado con azul. Desde menos 8 hacia arriba. Al más, aquí sería menos 8 a más infinito, ¿no? Voy cortando y pegando y ahí voy equivocándome con algunos signos. Mientras que el dominio, decimos que son todos los números reales, por eso queda marcada toda la recta, todo el eje X queda marcado con verde. Y bien, ese sería el análisis, ¿no? Ahora vamos con la forma factorizada, que es solamente una manera de expresar, y para eso necesito el X1 y el X2. En nuestro caso tenemos el A es igual a 2, el X1 es igual a 1 y el X2 es igual a menos 3. Si hacemos la sustitución en esa expresión, ¿qué es lo que obtenemos? Ay, Dios mío, acá me metí la pata. El A es 2. Acá es el más 2. No sé por qué dice así. Ese por reciclar diapositiva. 2 por X menos X1, o sea, X menos 1 por X menos 3. Aquí menos por menos es más, así que lo podemos expresar de esa manera. Ahí sí lo puse el 2. 2 por X menos 1 por X más 3. Ese signo más viene del producto de estos dos. Menos por menos es más. Y allí ya está expresada la función en forma factorizada. En forma canónica, porque ya está escrita en forma polinómica, ¿cómo sería? Bueno, para que quede expresada en forma canónica se tiene que encontrarse en esta fórmula. Para eso necesitamos el A, el X vértice y el Y vértice. Y esos numeritos nosotros ya los conocemos. El A es igual a 2, el X vértice es igual a menos 1 y el Y vértice igual a menos 8. Por lo tanto, si sustituimos en esa expresión, A sustituyo por 2, X menos, fíjense en que siempre es X menos y recién el valor de X vértice, que en nuestro caso es un número negativo. ¿Sí? Luego aquí podemos decir menos por menos es más, ¿sí? Y ahí va a quedar más simplificado. ¿Ve? Queda 2 por X más 1, todo eso al cuadrado, y aquí más por menos es menos 8. Y allí está la función expresada en forma canónica. ¿Está bien? Entonces, las tres formas en las que queda expresada nuestra función, con esta empezamos. Esta fue la primera que teníamos. Luego hemos determinado esa y finalmente la forma canónica. Fíjense en que el trabajo que hemos hecho hoy analizando la función desde la forma polinómica fue mucho mayor
que el que hicimos la clase pasada con la forma canónica. Por eso yo siempre les digo, siempre les doy alternativa. Una función que se puede analizar en la forma canónica o en la forma polinómica. Pero sugiero que conviene siempre analizarla desde la forma canónica porque uno requiere de menos fórmulas. Para la forma polinómica necesitamos una fórmula para sacar las intersecciones con el eje X. Fórmulas para el X vértice, para el Y vértice. ¿Sí? En cambio, en esta está todo casi determinado desde la expresión. ¿No? Bueno, y más o menos lo de hoy va a ser anecdótico. Aquí un par de cositas. Uy. Así está. Y ahí rogando que manden las tareas. Y bueno, si se da... Bueno. Y nada más. Y con esto llegamos al fin. Y por fin van a poder descansar de los Zoom de matemática. Bueno, ya he sacado las diapositivas, pero ¿alguna consulta que necesiten realizar? No, hoy no han puesto nada en el chat. Nada de nada. ¿Ha quedado claro lo que expliqué, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro, seguro? Sí, profe. Muy bien. Carla, ¿ha quedado claro? Ignacio, Abril, Analía, Lautaro, Enzo, Violeta. A ver, vamos a... Ay. Este práctico lo entregamos hasta el